En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Y a estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Palabra del Señor. Hoy es la memoria litúrgica de San Francisco Javier, un santo por el que siento un gran cariño, patrono de las misiones junto con Santa Teresita de Lisieux, una monja de clausura con gran acierto. Los dos fueron declarados patronos de las misiones y los misioneros, una porque rezaba por los misioneros y el otro porque gastó su vida en los territorios de misión, sobre todo en Asia. San Francisco Javier, hay que leer sus cartas a San Ignacio, que son interesantísimas. San Francisco Javier tenía el alma y el temple de aquellos misioneros españoles, naturalmente no solo españoles, pero él era de España, que abrieron naciones enteras, continentes enteros a la evangelización. ¿Por qué? Lo explica él en una de sus cartas a San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que no era igual para el presente y para la vida futura ser católico que no serlo. No era un desprecio a las otras religiones de los pueblos donde iban a evangelizar. Pues San Francisco Javier se encontró sobre todo con hinduistas, también con budistas, también con sintoístas, es decir, él encontró personas de distintas religiones, venerables, con grandes valores, pero él sabía que Cristo era la verdad plena, que esas religiones tenían su parte de verdad, su parte, y que había muchos elementos positivos en esas religiones, pero que solo Cristo era el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, la verdad hecha carne, la verdad plena. Y por eso, porque sabía que estar con Cristo, seguir a Cristo, unirse a Cristo, marcaba una diferencia positiva a favor de aquel que estaba con el Señor con respecto a lo otro, sea otra religión o sea, muchísimo peor aún, el ateísmo. Por eso es por lo que él gastó su vida en la evangelización. ¿Qué necesidad tenía él de pasar calamidades, de correr peligros, de meterse en esos viajes en barco que eran agotadores y que a muchos les costaba la vida? ¿Qué necesidad tenía él de eso si siguiendo el hinduismo, el budismo, el sintoísmo o el islam, o que esa gente se pudiera salvar con la misma facilidad que declarándose seguidor de Jesucristo? ¿Qué necesidad tenía este excepcional misionero de dedicar su vida a la misión, lo mismo que tantos misioneros en América, en África, en Asia, en Oceanía, lo mismo que han hecho ellos? ¿Qué necesidad tenían de morir incluso, de padecer persecución, de ser torturados? Pienso en los jesuitas del Canadá, por ejemplo. ¿Qué necesidad tenían? ¿Si daba igual? ¿Si era lo mismo ser de una religión que otro? ¿O es que, pobre San Francisco Javier, en el siglo XVI eran tan atrasados que pensaban que el cristianismo era mejor? Eso dicen algunos. En aquella época creían que el que moría sin ser bautizado se iba a condenar, y hoy sabemos que se salva todo el mundo al margen de si tiene o no tiene fe. Eso dicen algunos. Esta gente, estos misioneros, dieron la vida porque creían que no era igual
y que Jesucristo no había venido a la tierra simplemente para hacer turismo sideral, turismo celestial, para conocer una de sus lejanas posesiones en el inmenso universo galáctico. Había venido para salvar a estos hijos de Dios, a estas criaturas de Dios, a imagen y semejanza del Dios que los creó. Había venido a salvarnos y por lo tanto no era igual seguir a Jesucristo que no seguirlo. Para la tierra, para la vida en la tierra y por supuesto para la vida eterna. Si nosotros perdemos de vista, y hemos perdido de vista esto en muchísimos sentidos, y son muchos incluso los que dentro de la Iglesia han perdido de vista el valor que tiene la fe católica, insisto, para esta vida y para la vida eterna, cuando perdemos de vista esto estamos haciendo inútil el trabajo de estos gigantes de la fe que derramaron su sangre, gastaron sus fuerzas, emplearon toda su vida para transmitir algo que consideraban valioso para aquellos a los cuales se lo estaban ofreciendo. ¿Y si no hubiera sido por San Pablo? Si no hubiera sido por Santiago apóstol, o por el resto de los apóstoles y por los que vinieron después, por supuesto, un San Ignacio de Antioquía, un San Policarpo de Esmirna, y un San Ireneo de León, tantos ilustrísimos que murieron mártires. Si no hubiera sido por ellos, ¿dónde estaríamos nosotros? No tendríamos la fe. Pero para estos que dicen que todo da lo mismo, también todo les daría lo mismo. Todo les daría lo mismo porque simplemente han perdido la fe. Esta es la causa de que no tengan ese celo que tenían los misioneros, que tenía San Francisco Javier por llevar el Evangelio a todos los rincones, hasta el último rincón de la tierra, como Cristo les mandó. Id hasta el borde de la tierra, hasta el final de la tierra, hasta aquel Finisterre, que en aquella época se identificaba con la punta más metida en el mar, con el cabo más metido en el mar de Galicia, a donde fue el apóstol Santiago evangelizando de la mano de María todo el camino que recorrió aquella patria, España, que es desde entonces la tierra de María. Si no hubiera sido por ellos, ¿dónde estaríamos nosotros? Repito, lo que pasa es que ahora les da igual a estos que dicen que es lo mismo ser católico que no serlo. Lo que pasa es que a esto les da igual precisamente porque ya han perdido la fe en lo que es de verdad la Iglesia Católica. No sé si también han perdido la fe en Dios, pero desde luego sí en el mandato de Jesucristo de evangelizar. El Señor dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pero hay que pedirle al Señor que mande obreros que no solo quieran trabajar con entusiasmo, con celo, con pasión, sino que transmitan ese entusiasmo porque lo tengan en su corazón. Obreros que transmitan la auténtica fe católica. Hace un par de meses hice una oferta a los laicos que quisieran consagrarse a Dios, entrar en las escuelas de agradecimiento, porque creo que es imprescindible hoy formar al laico para hacer frente no solamente a la secularización, al secularismo que nos ataca desde fuera, sino al terrible secularismo interno de la Iglesia. Pero hoy quiero hacer una oferta, una invitación a los jóvenes que quieran ser sacerdotes, que me escriban. Necesitamos vocaciones. La necesitamos para mandar nuevos misioneros a tantos sitios que no tienen parroquias, a tantos países que se encuentran incluso con sacerdotes, pero con sacerdotes que por los motivos que sean han visto cómo su fe se volvía tibia y han llegado a ese extremo de decir que da lo mismo ser católico que no serlo, porque para ellos en realidad ya da lo mismo. Es necesario que vuelva a haber una llama de celo apostólico, misionero y evangelizador. Y para eso es necesario que haya jóvenes que digan: por ti, Jesús, como hicieron mis mayores, por ti, Jesús, por agradecimiento a ti, quiero entregarte mi vida para llevar el mayor de los tesoros que tengo a los otros, el mayor de los tesoros que eres precisamente tú.
Que así sea.